El doctor Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social y magíster en Psicoanálisis, profesor universitario de Psicología Junguiana, cofundador y actual presidente de la Asociación Junguiana Argentina. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ante todo, agradecerle muy especialmente a la doctora Cristina Tardicos la invitación a poder hablar en este congreso. Con Cristina, y se lo quiero decir aquí, tenemos magníficos recuerdos de un reciente viaje de hace pocos meses con ella de guía por todo Grecia, que realmente es tan importante cuando esas cosas que uno estuvo leyendo, estudiando durante décadas, un buen día se transforman en la vivencia de estar en el lugar de los hechos. Así que, Cristina, un agradecimiento especial por todo lo que nos enseñás y nos das. El tema que he querido abordar es un tema obviamente delicado porque tiene que ver con el tema del viaje, pero del viaje que no se hace de manera turística o por deseo de desarrollar algún tipo de placer, sino del viaje obligado. Y lo que queremos demostrar es que esto es, desde la psicología de Jung, una estructura arquetípica que está presente en nosotros los humanos desde el comienzo de la humanidad y que, por ser una condición distintiva del humano, es imposible pensar que no se siga repitiendo a lo largo de las generaciones. La fotografía a colores del cadáver de un niño arrojado a las arenas de la costa por las aguas del Mediterráneo conmueve a todos. Se viraliza de inmediato en las redes sociales, provoca comentarios de horror y de terror. La sola percepción de aquella imagen impactó mucho más que las noticias de embarcaciones hundidas que en un solo momento llevaron a la muerte a varios centenares de personas. Aceptando el asombro indudable que provoca la percepción documental de la muerte de ese infante, entendemos que la agitación que al respecto ha ocurrido tiene causas intrapsíquicas bastante más profundas y arraigadas en lo inconsciente colectivo. Y estas causas pueden rastrearse en la historia misma de la humanidad, pero por sobre todo en los mitos, de los cuales los helénicos resultan especialmente valiosos para el trabajo que aquí nos proponemos. A la vez, en nuestro caso como argentinos, el recuerdo de lo acontecido a nuestros antepasados postcolombinos, es decir, después de la llegada de Colón, se torna imprescindible. La existencia de un niño muerto acunado por las aguas cristalinas del Mediterráneo simboliza, de manera más inconsciente que consciente, por supuesto, más que el deseo por llegar a un sitio en que las condiciones sean aceptables para desarrollar una vida en el marco de los parámetros que hoy por hoy hemos de llamar normales, más que eso, simboliza el anhelo por concretar una posibilidad que existía y que la muerte hace que esté extinguida. Esto último se haya inscrito en el psiquismo profundo de muchos de nosotros. El viaje que debió hacerse y no se hizo, o al menos no se hizo aún. Un viaje personal que suele demorarse para un futuro indeterminado porque provoca temor el solo pensar decidirse a encararlo. A veces es mucho más temible el recorrido del sendero interior que atreverse a iniciar un viaje físico, externo, por la geografía planetaria. Empero,
cuando las exigencias externas así lo determinan, esto es, cuando lo que está en juego es la propia vida, tanto como la de uno como la de los seres queridos, entonces una fuerza inabolible surge decidida y así hace que las condiciones fueran las más elementales o ni siquiera las más elementales, pero el recorrido comienza a hacerse porque no hay otra forma. No es la primera vez que acontece esto en la historia de la humanidad. Podemos expresar, sin pensar en equivocarnos, que en verdad estos viajes desde la conciencia indeseados han tapizado toda la historia de la especie humana. Por eso señalamos la existencia de un arquetipo del viajero, presente como estructura en el sustrato más profundo y esencial del psiquismo humano que el célebre sabio suizo Carl Gustav Jung denominó inconsciente colectivo. Desde los albores mismos de la humanidad fue menester viajar por necesidad, para hallar alimento, para protegerse, y cuando llegó el período del sedentarismo los viajes no por eso disminuyeron. Lo requirió la búsqueda de intercambio de productos, las contiendas y la exploración, por ejemplo. La mitología refiere infinidad de viajes y de viajeros. ¿De qué otra manera puede uno imaginar a Ulises, rey de Ítaca, el inmortal Odiseo, si no es como un prolongado viajero? Y habida cuenta de lo que nos ha sido referido por el mito, cuántos murieron a su alrededor en toda aquella odisea, y de qué no pocas penurias y situaciones extremas tuvo que contar con la sagacidad para salir airoso nuestro recordado héroe. Es decir, el sendero del viajero, si tiene una característica, es que no es fácil ni es gratuito. Por una u otra causa, está en la condición misma de la persona humana la obligación de encarar y encarnar el arquetipo del viajero. Un suave engaño de la conciencia nos hace caer en la trampa de creer que viajero hoy, y ya desde avanzado el pasado siglo XX, es quien practica el turismo, abonado en pequeñas cuotas mensuales y en el marco familiar de cómodos hoteles. También se hallan atrapados por esa ilusión quienes se animan a lo que las empresas del ramo denominaron turismo aventura. El hecho de que de vez en cuando alguien se rompa una pierna en una de esas prácticas o inclusive llegue a perder la vida, no lo enmarca en la figura del arquetipo del viajero. Sigue siendo un turista. Porque el viajero al que nos referimos lo hace en las condiciones más extremas que puede imaginarse y, esta es una condición característica y necesaria, el viajero evitaría realizar la travesía si ello estuviera como alternativa. Pero no puede evitarlo. No puede evitarlo, como no pudo Jesús cuando dice: Padre, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahí está también el viaje, pero no es el viaje externo, geográfico, es el viaje espiritual, interno, quizás tal vez el más difícil. Desde los albores mismos decíamos. Vamos a ver, porque recién señalábamos qué pasa con el mundo post-colombino. Y yo pensaba, los primeros pobladores ingleses de América del Norte, los que llegaron en el famoso Mayflower y los que lo siguieron, no realizaron el cruce del Atlántico imbuidos del atractivo de conocer otras regiones. Lo hicieron para evitar ser colgados y degollados,
habida cuenta de sus creencias religiosas por las que fueron perseguidos en Inglaterra. Por eso, por tener la certeza de que era un viaje obligado y no había posibilidad de regreso al hogar que los viera nacer, bautizaron sus ciudades con el mismo nombre de aquellas que les fueran conocidas, pero anteponiendo la palabra nueva. Nueva York, Nueva Jersey. También encarnaron el arquetipo del viajero muchos de nuestros antepasados que llegaron a América del Sur por exigente necesidad. Numerosos fueron los que llegaron a estas tierras con edades que apenas superaban los 12 años, separados de toda la familia. En un instante, tras la decisión de sus mayores, separados de toda la familia. Habría de estar, en el mejor de los casos, embarcados en un viaje que duraba meses hacia otro continente donde tal vez los estuviera guardando algún conocido de la familia o un familiar que nunca o poco habían visto antes. Y hay que preguntarse qué habrán sentido a esa edad, en esos tiempos, en ese corte. ¿Qué pensamientos atravesaron sus mentes en aquellas jornadas en el barco que se extendían por semanas y semanas, donde no había otra cosa para ver que el cielo y el océano? Es cosa probable que, igual que todo quien encarna el arquetipo del viajero, aunque haya bastante conciencia de que el regreso al hogar era harto difícil, hayan pensado en la posibilidad del regreso. Tal vez hayan tenido la misma respuesta que Ulises cuando Homero en la Odisea hace que el eximio Bate le diga al rey de Ítaca: «¿Buscas la vuelta?», preclara Ulises, «y un dios te la hará difícil. Pero aún llegarás a la patria, pero después de padecer trabajos. Si quisieras, tendrás que contener tu ánimo y el de tus compañeros cuando ancles la bien construida embarcación en la isla Trinacía». Para muchos de tales viajeros que arribaron a las costas de lo que hoy es Argentina, el regreso a la tierra que los vio nacer fue apenas una ilusión que fue quedando en el olvido, que fue siendo reprimida hacia el psiquismo inconsciente. Y precisamente por ello reaparece una y otra vez por los más inesperados intersticios de la vida personal. Tengo un ejemplo preciso de eso. Un ejemplo del que tomé conocimiento y enseguida se los voy a referir, hace 20 años. Ocurrió acá cerca, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a donde estaba yo por haber sido solicitado para dar una conferencia. Allí conocí a un hombre que en esos días tenía más de 80 años de su edad y que era muy querido por los vecinos. Nunca había ocupado ningún cargo político, nada. Muy querido, muy generoso. Los organizadores de la conferencia me refirieron que se trataba de alguien que había llegado de niño a la Argentina viajando solo y que aquí lo recibieron al parecer unos familiares. Trabajó desde el momento mismo del arribo mostrando gran capacidad como comerciante, tanto en aquellos tiempos en que se trabajaba de lunes a lunes. Cumplidos los 25 años, ya poseía una fortuna incluyendo tierras y ganado. Al cumplir los 40 años, hizo un regalo al pueblo. Donó 2 costosas campanas para la iglesia. La iglesia del pueblo tenía campanario, pero no tenía campanas, muy costosas. Él las donó, las hizo fundir en Italia, su país natal, las hizo traer a la Argentina, las hizo instalarlas en el hasta entonces vacío campanario, todo a su costo. Noté que el tema de la donación de las campanas era un asunto importante para los vecinos y que solían estos repetirlo cada vez que les era posible.
De manera que cuando me presentaron al benefactor, iniciamos una conversación hasta que pude interrogarle sobre por qué había hecho ese donativo, cuál era la causa por la que eligió eso en lugar de, por ejemplo, algo que a mí se me ocurría más práctico, ampliar el hospital del lugar que tenía falencias. El hombre, que como bien señalé tenía más de 80 años en ese momento, hoy ya debe haber fallecido, tendría más de 100, me respondió de este modo. Y yo lo anoté en mi cuaderno de anotaciones, me pareció importantísimo. Hoy, por primera vez, lo digo públicamente porque me pareció útil para esta presentación. El hombre me dijo: no lo hice porque yo sea muy religioso. Voy a misa cuando es necesario, más bien por tradición. Las campanas las traje por otra cosa. ¿Sabe por qué cosa? Porque el último recuerdo que tengo de mi pueblo, me está hablando de algo que había pasado hace más de, en ese momento, 65, 70 años. Porque el último recuerdo que tengo de mi pueblo, de mi familia, de aquel lugar donde nací, es el sonido de las campanas de la iglesia de mi pueblo. Cuando me llevaban en un carro hacia otro lugar, donde otro carro me llevaría al puerto para venir a América, pude oír que las campanas sonaban. Yo estaba tan asustado que ni pude darme vuelta para ver cómo mi pueblo desaparecía de mi vista. Pero el sonido de las campanas me quedó grabado para siempre. ¿Cómo no iba yo a donar las campanas? ¿Sabe para mí lo que representa cada vez que oigo ese tañido? Es como si hubiera vuelto a mi pueblo. ¿Ven? Que por los intersticios más inesperados de la mente humana, esa búsqueda del regreso aparece por distintos sitios. Esta pequeña historia justifica aquella afirmación del Ji King que dice: se puede cambiar de ciudad, mas no de pozo de agua. O sea, marcharse uno puede hacerlo donde desee o las circunstancias le obliguen, pero aquello con lo que uno fue alimentado en un principio estará siempre acompañándolo. Estará siempre acompañándolo, así la conciencia lo haya, entre comillas, olvidado y se encuentre atesorado en las profundidades de lo inconsciente personal, de la historia de uno. El deseo del regreso, por más que la conciencia tenga comprensión de su imposibilidad, está siempre vigente en quien encarna el arquetipo del viajero. Se filtra por donde encuentra posibilidad, aunque sea de a gotas. En el ejemplo al que recién me referí, el tañir de las campanas simboliza una presencia, la del pueblo lejano, con la que es posible dar alivio a un recuerdo angustiante. Tal es la importancia del viajero en la condición humana, que el libro sapiencial oracular más importante de la China, que recién mencioné, Ji King o I Ching, le dedica un apartado especial, el número 56, que, según las traducciones, se titula El viajero o el andariego. El andariego. Para nosotros andariego tiene toda una simbología importante, en el que anda pero no sabe a dónde va a terminar llegando, porque el viaje es forzoso, no es por placer. El viajero o el andariego indica las características que cada quien debe tener para hacer la travesía correctamente, así como la manera de comportarse. Y entre esas enseñanzas leemos: éxito a través de lo pequeño. La perseverancia es ventajosa para el viajero. Cuando uno es viajero y extranjero, no debe ser hosco ni pretencioso. No se tiene un círculo de relaciones, de tal suerte que uno no puede ponerse en relieve. Hay que ser prudente y reservado. De esta manera uno se preservará del mal.
Si uno es cortés con los demás, tendrá éxito. El viajero no tiene domicilio físico ni fijo. El camino es su hogar. Por eso debe estar atento a ser siempre interiormente justo y firme, a no detenerse sino en los lugares propicios y a tratar solamente con buena gente. Entonces alcanza la buena fortuna y puede continuar su camino sin ser molestado. Hasta allí la cita del Jiquín. Allí están las herramientas usadas entonces y esgrimidas ahora por quienes tienen que realizar este viaje forzoso. Ante todo destaca la perseverancia, porque no se trata de una tarea de obtención inmediata, lleva su tiempo. Hay que pasar por sitios desconocidos, existen peligros, muchos peligros son insospechados, o sea, ni siquiera uno puede prevenirse, más que estar alerta. Dicha perseverancia incluye un requerimiento personal, la autoconducción. No dejarse guiar por las emociones repentinas ni perder el control sobre uno mismo. Seguidamente aclara el Jiquín que uno está en soledad, se carece de un círculo de relaciones. La soledad es situación permanente de quien encarna el arquetipo del viajero. Aunque en ocasiones dicha soledad no sea absoluta, sino que está mitigada. Pongamos por caso la soledad implícita en el grupo de centenares o miles de caminantes que desde Siria, hoy en día, buscan países que los acojan. Cientos o miles de personas andando por la misma senda, pero en la mayoría de ellos lo que anida es el sentimiento más intenso de soledad. Soledad también es la que exhiben ciertos viajeros incansables surgidos de los guionistas cinematográficos o televisivos. Aquellas series que muchos de los que estamos aquí vimos en los años 50 del siglo pasado en blanco y negro, estoy pensando en el Cisco Kid, el Llanero Solitario, remiten a encarnaduras del arquetipo del viajero. Personajes donde cada capítulo de la serie los muestra al terminar subiendo a sus caballos, ganando el sendero de tierra, dirigiéndose a nuevas, inesperadas y desconocidas aventuras. Parece que la finalidad es esa, subirse al caballo e irse. Varones con soledad mitigada, pues tienen otro varón que los acompaña, el Cisco Kid a su amigo Pancho, el Llanero Solitario a una especie de guía, conocedor de las cosas de la naturaleza, el Indio Toro. Una manera de atravesar el hecho de que mientras se encarna el arquetipo del viajero, la persona no puede formar familia, no puede tener hogar estable, es, como dice la canción, de ningún lugar. La existencia del viaje, tanto como la del viajero dispuesto a hacerlo, están presentes en cada uno de nosotros desde el momento mismo en que iniciamos el aprendizaje de la vida. Por ello, tanto puede recordarse a Simbad el marino, leído por padres, abuelos o tíos a sorprendidos niños que dando rienda suelta a su imaginación acompañaban las venturas y desventuras de aquel hombre singular, recorriendo mares ora inhóspitos, a veces los menos causantes de serenos placeres. Y el romancero español, que en uno de sus versos advierte: ¿quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Y Espronceda, en su canción del pirata, que expresa, le hace decir al pirata que yo tengo aquí lo mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, subrayando de este modo que en todo viaje adviene obligarse al respeto a unas leyes que el viajero no ha puesto
y ni siquiera cuenta con el más mínimo poder para darles forma. El viajero solo puede aceptarlas y debe someterse a esos designios. Viajero es el pueblo hebreo conducido por Moisés, recorriendo durante 40 años el desierto en la convicción de que se arribará a la tierra prometida, aunque el líder deba conformarse en la convicción de que apenas vea ese territorio desde lejos, habrá de desencarnar. Travesía siempre es peligrosa, porque ha de enfrentarse el viajero a situaciones novedosas, terrenos desconocidos, costumbres ignoradas. Por eso en ocasiones el recorrido no ha de hacerse en absoluta soledad. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, siempre está acompañado por alguien en condiciones de esclarecerlo, un experto, un guía. Allí se encuentra para ello Virgilio. Y claro, la inspiración, la energía espiritual que le provee el saber de la existencia de Beatriz, su dama amada a la distancia. Empero, cuando la sombra de Virgilio aún no se ha manifestado, el viajero describe la emoción que lo invade, causándole ese temor y temblor de quien visita lo desconocido. Y Dante escribe: cuán penoso es referir lo horrible e intransitable de aquella cerrada selva y recordar el pavor que puso en mi pensamiento. No es de seguro mucho más penoso el recuerdo de la muerte. Vean la comparación. Adviértase la comparación entre los sentimientos surgidos en tanto camina por la espesura oscura de la selva y el recuerdo de la muerte. Como sea, llegado a este punto, conviene recordar cuando en el canto 3, en la sentencia 9 del canto 3, Dante, en la Divina Comedia, expresa en relación a todos quienes han de realizar, ahora habla del viaje interior, y dice esos famosos y recordados 2 versos de: oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Porque es preciso subrayarlo, quien ha tomado la decisión de realizar el viaje a su propio interior, a su psiquismo inconsciente, y lo hace, porque una cosa es tomar la decisión y otra es hacerlo, ha de tener en claro que sobre su regreso lo único que puede tener por seguro es que no ha de ser el mismo que quien hubo partido. También Martín Fierro es viajero contra su voluntad cuando se le ordena ir a la línea de fuertes que señala la frontera con los indios. Y el Recerito, que es el personaje central de la novela Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, habrá de convertirse en viajero aprendiz, recorriendo la llanura pampeana mientras está arriando vacunos. Pero me fui como quien se desangra, serán las últimas palabras con las que Ricardo Guiraldes cierra la novela y se las hace decir al Recerito. El Jiquín, que antes hablamos, señala otras condiciones que debe tener el viajero, las cuales las hemos visto en nuestros antepasados, esos que llegaron aquí desde el viejo continente. Tal vez lo de ser prudente y reservado se destaque entre otras. Y para que se advierta lo universal de estas características, nótese que estamos refiriendo formas de comportamiento registradas en la Argentina por personas nacidas en Europa y las estamos analizando a través de un texto, el Jiquín, surgido en China hace 5.500 años. Lo que muestra a las claras que se trata de situaciones que están por fuera del tiempo o de las culturas. Por eso afirmamos que son hechos arquetípicos, surgidos de lo inconsciente colectivo
definido como lo hizo Carl Gustav Jung. Lo inconsciente colectivo es la fuente de fuerzas dominantes que expresan imágenes latentes, habitualmente denominadas en la psicología junguiana imágenes primordiales, primeras, originales. El viaje, sea el que implica recorridos geográficos como el que se refiere a una visita al interior psíquico de uno mismo, implica la necesidad de no dejarse vencer ni por el miedo, ni por las angustias, ni por las dudas permanentes que van sucediéndose a medida que el sendero es transitado. Si una característica en particular hay que destacar como digna a tener en cuenta entre tantas otras que despliega nuestro Ulises de Ítaca, es la de estar atento de manera permanente, atendiendo a los hechos concretos y adelantándose a lo que ha de suceder. El que encarna el arquetipo del viajero tiene que ser capaz de adelantarse a lo que va a suceder. Algo que rara vez acontece con los compañeros del viaje de Ulises. Pero no de Ulises, que sí está atento y nos enseña en la historia mítica y legendaria de Ulises cómo cada uno de nosotros se convierte en verdadero hacedor de su propia historia y que en verdad no hay destino ni cifra prefijada, sino que uno puede modificar en la capacidad que uno tenga para eso. Tal vez los hechos sucedidos en la isla donde Ulises y sus hombres son atrapados por Polifemo el cíclope, que no lo vamos a referir, todos conocemos esa historia aquí, sean eje de enseñanza para todo quien le toque ejercer la condición de viajero, adelantarse a los acontecimientos, razonar en esos términos. El viaje es siempre un reto puesto que no es posible pensarlo sin tener en cuenta los temibles peligros que conlleva. Viajar por el mundo es peligroso. No es que sea peligroso hoy más que antes, siempre lo fue, lo es y lo será. Y el recorrido hacia lo profundo de la mente individual es tan grave como el recorrido geográfico. Siempre, de una u otra forma, el peligro a perder la vida va con ello. Viaje interno o externo conlleva un futuro cambio de estado. En esa transformación que implica el duelo de lo perdido con la gravidez de lo nuevo adquirido, la posibilidad de destrucción está entre lo atendible. De allí que la conciencia más desarrollada del psiquismo adulto tenga mayor disposición para alcanzar el objetivo de la manera conveniente. ¿Cuántas veces, refiriéndose a quienes hicieron el viaje y llegaron a la Argentina, quizás esos que llegaron, para usar las palabras del folclore popular, esos que llegaron con una mano delante y la otra atrás, cuántas veces para referirnos a ellos hemos dicho que no habían sido lo comprometidos necesarios, lo suficientemente insertos en la historia del país? Y yo digo, ¿cuántas veces refiriéndonos a quienes hicieron el viaje y llegaron a la Argentina con una mano delante y la otra atrás, para con el tiempo tener su trabajo, la familia, los hijos, aquellos que para ellos era casi un milagro el de mi hijo el doctor, se preguntaron por qué eran parcos, distantes aún con sus seres más queridos, reservados hasta el exceso, incapaces de un abrazo y cultores del no te metás? ¿Cuántas veces los hemos criticado por eso? Y desde nuestro análisis podemos entender la causa de tales formas de comportamiento, comprensibles en quien una vez lo perdió todo, aunque fuera lo poco con que contaba, y que para peor ello tuvo lugar cuando aún era un niño,
Y entiéndase con claridad que cuando afirmamos que hubieran perdido todo, no nos referimos al dinero, a la materia, al oro y a las joyas, que no los tenían y que por eso tenían que hacer la travesía. Nos referimos a las cosas que en verdad son más preciadas para el psiquismo humano: el lugar del origen, la familia, la gente conocida, incluso los aromas, los sonidos, acuérdense del campanario que hablamos hace un rato, las costumbres. Así que estamos lejos de utilizar la expresión perder todo para referirnos a bienes materiales como el dinero, las joyas o el oro, que, como digo, en el caso de nuestros ancestros, si había algo cierto es que no lo tenían. Razón por la cual sus mayores los enviaron a esta travesía cruel, con el anhelo de que más adelante, en un futuro incierto, consiguieran beneficios de los que ellos carecían y que por lo demás tampoco pensaban posible llegar a tenerlo donde estaban en un futuro. En todos los tiempos, en todas las culturas del orbe, el arquetipo del viajero hubo de manifestarse con frecuencia. En los albores de la humanidad, tanto como en los tiempos mitológicos, los que vivieron nuestros abuelos o los actuales. La clave es no dejarnos engañar por los pensamientos incompletos que construye nuestra conciencia, por los que busca hacernos creer que ahora estas cosas no pasan. Pasan aunque las imágenes no aparezcan en las redes sociales ni en los noticieros televisivos. Pasan y nosotros, los que estamos aquí, somos capaces de tener plena conciencia de que ocurren y seguirán ocurriendo, de la misma manera que como personas cultas y bien informadas no podíamos ignorar la cantidad de cientos de muertos y miles de muertos que provoca la guerra en Siria, y que eso habría de tener consecuencias no solo para Europa, sino para Occidente todo. Lo que sí sería menester es esperar que las personas que estamos bien informadas actuemos acorde para hacer como nos enseñó Ulises, para adelantarnos a lo que habrá de acontecer y no asombrarnos ante hechos que la lógica indica que habrán de sobrevenir si no asumimos las responsabilidades que la vida civilizada requiere. Para terminar mi exposición, voy a hacer una cita textual de Carl Gustav Jung, que quiero señalar que murió el 6 de junio de 1961 y que lo que voy a leer fue escrito en 1930. Así que no se refería en absoluto, no estaba influido por nada de lo que nosotros conocemos ahora. Dice Jung, escribiendo en Suiza en 1930, estos hechos psíquicos fundamentales, que continúan siendo los mismos durante milenios y que continuarán siendo los mismos durante otros millares de años, los tiempos modernos y el presente, considerados desde este punto de vista, se muestran como meros episodios de un drama que comenzó en la pálida aurora de una época originaria, drama que se extiende a través de todos los siglos y se seguirá manteniendo hasta un futuro remoto. De manera que debemos hacernos cargo de esta realidad que hace a la condición humana y, como enseñó Ulises, actuar en consecuencia, adelantarnos a los hechos. Gracias por haberme escuchado con tanta atención.